Paz y bien, hermanos. La santa humanidad de Jesús, en su realidad, en vida, en la fe y en el sacramento. Homilía para el domingo 23 del tiempo ordinario en el ciclo B este año, escuchando el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 7, versículos 31 al 37. Tengo el gran placer de transmitirles la palabra de Dios hoy a los pies de la Madre, en mi pueblo de Alfaro, en La Rioja, en España, ante nuestra patrona Santa María del Burgo, cuya novena estamos celebrando para terminarla el día 8 de septiembre, la Natividad de María. A los pies de María dejamos esta palabra. Escuchen, hermanos, el texto de San Marcos. Dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hermanos, Jesús hizo milagros en el curso de su vida terrestre, que fueron signo de su divinidad, de su compasión, de su misión en medio del mundo. Sus milagros no se han perdido en la historia como un hecho que pasó y ya no existe. Lo recordamos y su recuerdo alcanza nuestro corazón por la fe. Y al ponernos en contacto y comunión con la persona de Jesús, el milagro retorna al ámbito de nuestra vida y opera. Es una observación que vale para todos los milagros que nos cuentan los evangelios, para todos los gestos de su santa humanidad, que llega hasta mí y me alcanza, me penetra. La persona de Cristo, por su potencia divina, se actualiza en mí, se hace presencia en mí. Jesús glorioso es contemporáneo a toda la historia humana y su poder ni se ha extinguido ni se ha disminuido, sino que viene al contrario, se ha expansionado. Esta es la fuerza espiritual de los sacramentos. Estamos, pues, ante ¿qué es la fuerza de Dios? La medicina de Dios, la salud de Dios, nuestra vida inmortal. Le presentan a un enfermo. Es un sordo y mudo, más exactamente un sordo y medio mudo, hablaba con dificultad. La sordera profunda le ponía en esa situación extraña de alguien incomunicado con el mundo, una anomalía que va mucho más allá de una deficiencia biológica y afecta a su psiquismo íntimo, a su alma, a la estructura de su persona. Estamos ante un enfermo, en un sentido vital, humano y personal. La petición que traen a Jesús es que le imponga la mano sobre él. El gesto de la bendición va acompañado en la Sagrada Escritura con la imposición de las dos manos o una sola mano. En el caso que nos presenta el Evangelio, Jesús no va a hacer una simple imposición de manos.
Va a poner en juego las fuerzas de su humanidad santísima para comunicarse con el enfermo y traspasarle su salud divina. San Marcos, que es el evangelista que nos transmite estos detalles, ha anotado 7 gestos, que los vamos a recoger uno a uno. El primero, lo saca del tumulto de la gente. El segundo, va a actuar en soledad el enfermo y él, los dos, en comunión y diálogo. El tercero, Jesús metió sus dedos en los oídos del enfermo. El cuarto, Jesús mezcló su saliva con la del enfermo. Dice el Evangelio que le tocó la lengua, es decir, con su dedo mojado en su saliva le tocó la lengua entorpecida para hablar. Este dato es particularmente íntimo y uno se pregunta qué es lo que realmente quiere decir. Para los antiguos, la saliva era conductora de la vida. El quinto, que Jesús levantó sus ojos al cielo, poniéndose en comunicación con el Padre, como otras veces, lo dicen también en el Evangelio. El sexto, que emitió un gemido desde dentro, desde el fondo de su ser, como también otras veces lo hizo. Y el séptimo, que pronunció una palabra en su lengua aramea, y a esto el evangelista que está escribiendo en griego le da mucha importancia, porque nos dice cuál fue esa palabra y cuál es la traducción. Eftá, ¿qué quiere decir? Nos explica, ábrete. El último detalle es la culminación del milagro. Jesús, orante, desde la indigencia humana ante Dios Todopoderoso, pronuncia una palabra de imperio que solo la puede pronunciar Dios. Es una palabra que pertenece a la creación, palabra de imperio soberano, como fueron las palabras primeras de Dios en la Biblia. La primera palabra de Dios en la Biblia es: hágase la luz, y la luz fue hecha. Cada día de la creación tiene una palabra de Dios, y al golpe de su palabra van brotando los seres de la nada. Cuando Dios habla, la misma nada se pone a sus órdenes para ejecutar lo que Dios dice. La nada se diviniza y Dios comunica desde su propio interior lo que quiere regalarnos. Esta palabra que Jesús pronuncia es una palabra de Dios que realiza el misterio que lleva dentro. Se abrieron sus oídos, se desató la lengua. El psiquismo alterado de aquella persona indigente fue sanado. Había amanecido una criatura nueva. Estamos ante un hombre restaurado por la fuerza y el amor de Dios. Yo soy persona en plenitud cuando puedo hablar, transmitir mi corazón y mis sentimientos a los demás y puedo recibir el mensaje, la comunicación de mis hermanos. La persona y la comunidad renacen cuando se establece esa comunicación recíproca, que es la esencia de la comunión. El episodio al que estamos asistiendo nos ha hecho revivir el primer día de la creación. Como dice la Escritura, y vio Dios que era bueno. Y al final, y vio Dios que todo era muy bueno. Ese y no otro es el designio de Dios sobre el hombre. Esa es la firma que pone en todo lo que toca. Y eso es ciertamente lo que el Hijo del Hombre quiere hacer conmigo, la obra de Dios. Y les mandó que a nadie se lo contara. Es la consigna que da Jesús, porque sus obras como obras de Dios las quiere hacer
en lo que está de su parte, en testimonio del amor de Dios y de humildad de su cuenta. Ninguna gloria para Él, todo para el Padre. El episodio evangélico termina con esa apoteosis que nos remite a lo que estamos diciendo al primer día de la creación. Todo lo hizo bien y al mismo tiempo nos remite a la esperanza de los tiempos mesiánicos según Isaías. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermanos, este pasaje evangélico tiene una vivencia especial en la Iglesia porque la Iglesia ha tomado de aquí los signos para el bautismo, significando de esta manera que la presencia sacramental de Jesús es un hecho totalmente real de comunicación de Dios conmigo. Concluyamos a los pies de la Madre, diciéndole a su Hijo: Señor Jesús, tú todo lo has hecho bien y hoy sigues haciéndolo todo bien. Concédenos ver tu presencia en los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en el matrimonio, en la reconciliación y sobre todo, Jesús, concédenos ver tu presencia en la Eucaristía. Amén.